Pero puede llegar a Argentina esta medida. Cual. Gracias, Sofi, como Gracias, siempre. Un placer. Volvemos a hablar de la noticia del día en este momento. Primer caso, y ya está confirmado, dejamos de hablar en potencial hace bastante ya. Primer caso de coronavirus confirmado en Argentina, Diego, en Buenos Aires. ¿Qué más se sabe de este paciente que nos decías antes? Se encontraría internado en una clínica privada. Se va filtrando cada vez más información, minuto a minuto. Te puedo ampliar, te puedo confirmar que el paciente está en la Suizo-Argentina de la calle Pueyrredón, en pleno centro de Buenos Aires. Claro. Eso es lo que ya tenemos como confirmado. No conocemos el género. Hablamos de un paciente, por favor que no se confunda si es uno o una. Claro, exacto. Sí, simplemente usamos el genérico en masculino de la lengua, pero no estamos implicando que conocemos el género del paciente. Internado entonces en la clínica suizo-argentina. Internado en la clínica suizo-argentina, trascendió en medios que este paciente habría venido de Europa, no de Asia. Sería una persona que habría viajado a Europa y que habría venido. No queda claro. La información que se maneja es que habría llegado este fin de semana, el día domingo, pero eso vamos a estar atentos para que lo confirme el ministro, ¿no? Sí, estamos esperando de un momento a otro la confirmación oficial de cada dato que se corresponda, porque además, pensemos una cosa, si se detectó hoy, es porque se hicieron las pruebas hoy. Correcto, si vamos para atrás. ¿Cuándo contrajo el virus? ¿Cuándo contrajo el virus? ¿Con cuántas personas tuvo en contacto? ¿Y qué hizo el lunes en Argentina? Por supuesto. Quizás fue a trabajar. Fue a trabajar. ¿Y si fue a trabajar? ¿Dónde trabaja? ¿Trabaja en un ambiente cerrado? ¿Trabaja en un ambiente donde comparte el mate con los compañeros? Fíjate vos cómo empieza ahí a regir el protocolo, a contrarreloj, por supuesto, de la investigación exhaustiva. Señor o señora, no sabemos la edad tampoco de la persona. ¿Cuándo llegó? ¿Qué hizo? Ni bien, en teoría, tenemos entendido que si vino de Europa, llegó a Ezeiza. Bueno, ¿qué hizo? Tal cual. ¿Qué transporte público tomó para volver a su casa? ¿Cómo volvió a su casa después? ¿Quiénes se sentaban alrededor en el avión? Fundamental esa información. Claro. Fueron los que pasaron más tiempo en contacto con las posibles gotitas portadoras del virus. 12 o 13 horas, un vuelo de Europa. Un vuelo de Europa. Muchísimo larguísimo, donde uno está en el mismo metro cúbico con al menos 6 personas. Claro. Si el avión estaba lleno. Un dato fundamental para conocer. En este momento las autoridades tienen que estar mirando eso. ¿En qué asiento estaba sentado en el vuelo que volvió? ¿Qué aerolínea? ¿Quiénes eran? Llamando a las personas que están allí y diciéndoles, vengan ya. No me importa qué estás haciendo en este momento, venís ya a tratarte. Y además, por las dudas, aislemos a tus parientes y compañeros de trabajo. No sé si entendés que es una matriz que va cada vez agarrando más gente. Claro, es como una red, ¿no? Claro. Que va cooptando todo. Tal cual. Después, todo lo que hizo esta persona en las últimas horas, compañeros de trabajo, en qué local, fue a comer a un restaurante. Claro, no lo sabemos. Toda la gente ¿A un del patio de comidas de un shopping? Imagínate cual. la gente que encontrás en un patio de comidas. Por ejemplo, ¿no? Lo que se nos va ocurriendo, las cosas que pudo haber hecho. Tal cual. Todo lo que hizo durante el lunes, que sabemos que, digamos, si le hicieron la prueba hoy, sabemos que las pruebas son relativamente rápidas, que posiblemente haya tenido malestar hoy, que posiblemente haya ido. ¿Qué pasa ahora con esta persona? Y ahora vamos un poco a volver al inicio del programa, Diego, porque esta información nos cambió todo y nos vamos a centrar también en la pregunta qué tan mortal es el coronavirus. Pero digo, ¿qué pasa ahora con esta persona? ¿Tiene coronavirus? ¿Está confirmado? Está confirmado, tiene coronavirus. Si está en un hospital es porque seguramente no fue subclínico, que es el peor problema. Cuando es subclínico es cuando vos sos portador del virus pero no sentís nada. Hay mucha gente que porta el virus, que han descubierto un montón de portadores que no sienten nada, que no tienen un resfrío, tienen un resfrío por ahí muy liviano, una cosa. Así que primero hay que ver qué grado de gravedad, qué nivel de gravedad tiene este paciente. Lo otro importante... Pero digo, no queda en la Suizo. No sabemos. Lo más probable es que lo trasladen, como vos dijiste, por ejemplo, al Muñiz. Lo razonable... Que está preparado, ¿no? Lo razonable sería, dependiendo de las condiciones en las que está el paciente, evaluar ese traslado. Ahora, hay que ver, si el tipo por ahí apareció en la Suiza y dice, acabo de volver de Italia, digamos, armemos un escenario... hipotético. Acabo de volver de Italia, hay un montón de enfermos, hay miles y miles de enfermos, me duele la garganta, es verano, es raro, me voy a hacer testear. Y no pasa un dolor de garganta por ahí. Pero quizás lo que pasa además, algo muy importante, es que la evolución de la enfermedad
cuando empieza un dolor de garganta o en cualquier molestia respiratoria, vos no sabes a dónde va. O sea, no es que rápidamente te enfermas y rápidamente llegas al estado crítico. Es un estado que se va deteriorando progresivamente según la mejor información que tenemos de los pacientes chinos. Y atención que tampoco sabemos la edad de este paciente. No sabemos si es hombre, si es mujer, cuántos años tiene. Recordemos esto que decíamos al inicio, ¿no? Las probabilidades de que el virus sea mortal aumenta si la persona es mayor de 60 años. Mayor de 60. Arriba de los 30 ya empezamos a ver víctimas fatales. Debajo de los 30 ha habido, pero son raras. Claro. Arriba de los 30 empezamos a ver víctimas fatales. Arriba de los 65, como decís, la situación ya empieza a ser preocupante. Ya pasamos a 2 cifras más si la persona tiene enfermedades preexistentes. Tal cual. Eso asumiendo que es una persona sana. Entonces, después, si es hombre o si es mujer, también te cambia la tasa de mortandad. Es un dato importante. Las mujeres son víctimas del coronavirus, pero no es tan mortal para ellas según las cifras que tenemos hasta este momento. Recordemos lo que decíamos también hoy al comienzo del programa. La novedad es que Brasil, médicos de Brasil que están bastante avesados por el Zika, descubrieron o lograron identificar el ADN del virus. Como decías vos, Diego, al comienzo, bueno, al menos le conocen la cara. De ahí a la vacuna todavía falta, pero se van sabiendo más datos. Un pedazo de información que se agrega a esto es que ahora el virus de coronavirus está en Argentina, así que los científicos argentinos pueden empezar a trabajar. Por supuesto que sí. Dato no menor, para empezar a ver cómo es el ADN, cómo es la secuencia, también de la variedad, porque hay 4 variedades de coronavirus que se han identificado hasta el momento. No son las mismas y vos te puedes infectar por la A y después por la B y después por la C y después por la D. Es lo que la ciencia en este momento está diciendo, así que... ¿Y podrían trabajar de manera conjunta? Vos nos decías que los médicos de Brasil, que lograron descubrirle la cara, digamos, al virus, están trabajando con médicos de Oxford. Sí. Digo, ¿podría ser que también se sumen ahí médicos argentinos y entre los 3 logren algo más? Sin ninguna duda. Claro. Sin ninguna duda que las autoridades argentinas, los científicos argentinos van a empezar a cooperar con los brasileños. Recordemos que también hay casos en Ecuador, hay un caso en particular en Ecuador, seguramente va a haber algún contacto por ahí. Recordemos que los ministerios de salud, no solo los ministros, sino los ministerios de salud de toda la región tienen constantes contactos. A veces nos olvidamos que cuando cubrimos una gran conferencia regional de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y vemos a un presidente, las conferencias preparatorias incluyen gente de finanzas, que también las cubrimos, y también de salud, de cuestiones ambientales, etcétera. Entonces, estos funcionarios se conocen ya. Ahora, te pregunto algo. La conferencia de prensa del ministro Ginés González García estaba prevista para hoy, digamos, hoy estaba previsto escuchar a Ginés González García y por esta información se adelantó. Estamos esperando ahora esta información. No estaba prevista una conferencia con tanta importancia y con tanta resonancia. Siempre Ginés González García estuvo saliendo a hablar y a decir que había una situación preocupante en cuanto al dengue. Pero digo, hoy no estaba previsto. No estaba previsto escuchar al ministro. No. Se está dando esta conferencia de manera urgente a raíz de esta información. Por supuesto, lo que trascendió es, por un lado, la conferencia y por otro lado se filtró esto, que es lo que el ministro va a decir. Ahora, la gran pregunta que tenemos todos son los pormenores de todo lo que está pasando. Claro. Y además, otra gran pregunta, ¿qué se hace en la Suiza Argentina? Por supuesto. Ahora, claro. ¿Qué haces? Los médicos que recibieron al paciente o a la paciente, no sabemos todavía. Recordemos que en China, y este es un detalle fundamental que tenemos que meter adentro del análisis, en China sucedió que muchos trabajadores de la salud, según trasciende en medios chinos, que a veces no entran en nuestros informes normales, muchos trabajadores de la salud, por falta de protección, por falta de tener los insumos correspondientes para estar protegidos terminaron ellos enfermos, muchos terminaron muertos, y el problema es que tu línea de contención a nivel sanitario nacional, que son tus enfermeras y tus médicos, no quieren ir a trabajar porque son también humanos y no se quieren morir. Por supuesto. Entonces, ahora también hay un trabajo muy importante para hacer a nivel de Clínica Suiza Argentina, primero, con todos los profesionales de la salud allí, hasta con la gente que se dedica al mantenimiento, que también está potencialmente expuesta al virus, Lo que pasa para es que sigan yendo. ¿Cuál es el límite? Digo, porque un primer contacto con el paciente tenés. Hola, ¿por qué viene a la consulta? Claro. Digo, a la persona que te reciben y viene, entras a la clínica y te pregunta por qué venís para saber a qué médico te deriva. No,
¿no? Te dramatizo algo mucho más simple. Botón del ascensor. Bueno, totalmente. Sí. O claro, sea, claro, fíjate. Esa es la situación que, por ejemplo... Empujás la puerta de ingreso a la Suizo, ¿no? Tal cual. Empujás la puerta... Acabás de toser. Tal cual, tal cual. Esos son... Por eso, por ejemplo, los informes que vinimos dando en las últimas semanas sobre cómo están trabajando otros países, ahora cobran tanta importancia. Por ejemplo, Claro. lo que hablábamos, quizás un poco en chiste, pero mostrándolo claramente cómo es, que había gente que tocaba el botón del ascensor poniendo nylons, protectores Sí, sobre como la papel botonera, claro, ¿no? distintas cuestiones que iban haciendo ahora cobran mucha más importancia cuando sabemos que hay portadores del virus entre nosotros. O sea, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, entre otras tantas cosas, es continuamente, más que evitar el contacto o si alguien estornuda, estar lejos o si alguien tose, lavarte continuamente las manos, Sí. constantemente tener contacto con alcohol en gel, Sí, ¿verdad? sí, higienizarte las manos es lo más importante que puedes hacer según la OMS. Evitar la circulación de mate, por ejemplo. Sí, 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 por supuesto una fuerte recomendación Y sí. es compartir el mate. Ahora cada uno con su mate, compartimos Total. el mate, pero a la distancia... Manteniendo distancia. Sí, sí, esas son... Digo, son cuestiones que para nosotros son muy... Culturalmente las tenemos tan arraigadas. Llegamos Tal todos cual. los días a nuestro trabajo, a la producción, a la redacción y lo primero que hacemos es compartir el mate, ¿no? Tal Digo, cual. Tenemos que terminar con eso. Sí. Otra de las costumbres que podemos adoptar de otro de nuestros informes es la palmada en la espalda de Australia. Total. El primer ministro australiano diciendo, no nos demos más la mano, démonos una buena palmada, Claro. que es igual de amigable. O simplemente, hola, ¿cómo estás? Y mantener una distancia. Por supuesto que, como les decía, la noticia del día, minuto a minuto, Diego está obteniendo más información. Sabemos entonces que es un paciente que habría llegado este fin de semana desde Europa, que se encuentra internado o internada, no lo sabemos todavía, tampoco sabemos su edad, en la clínica suizo-argentina ubicada en Pueyrredón, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y en instantes, de un momento a otro, Jerónimo Mura está en el lugar. Esperamos la palabra en conferencia de prensa. Importantísimo lo que tenga para anunciar y para decir el ministro de Salud, Ginés González García. Breve pausa. Al regreso nos contás más detalles, Diego, y mucha más información aquí en Más Info hasta las 4. Ya venimos.